En el video de hoy quería mostrarles unas galgas que no son tan comunes, por eso me pareció importante mostrarles así de manera física. Estas son de la marca Kiowa, que es una empresa japonesa, y estas son galgas para alta temperatura y que tienen que ser instaladas por soldadura de punto. Entonces aquí tiene su factor de galga, que depende de la temperatura. Obviamente en condiciones de laboratorio 24 grados y 50% de humedad van a tener 2.05. Aquí vemos la longitud de la rejilla, la resistencia de las galgas, la resistencia nominal y la expansión térmica, la compensación térmica de las galgas. Entonces ya no es 12 para el acero estructural, sino que este va a ser para acero inoxidable. Acá también tenemos el número de lote para la trazabilidad, y lo que es importante aquí, el factor de galga también cambia dependiendo de la temperatura. Tienen que ser aplicadas por soldadura de punto, y dentro del paquete vienen 5 de estas galgas. Entonces las galgas lucen así, de la siguiente manera. Entonces tenemos acá estas galgas de alta temperatura. Como vemos, vienen con una parte metálica. Esta parte metálica va a ser la que tiene que ser soldada a nuestro objeto de estudio. Y aquí tienen unos puntos que van a ser para la soldadura. Entonces aquí esto nos sirve como referencia para la soldadura de punto. Incluso vemos que tiene marcado un 1 y un 2, que son para para el proceso de instalación. En cuanto al proceso de instalación, pues ya les comentaré después, porque estas galgas, el proceso de instalación de estas galgas vino solamente en japonés, entonces hay que hacer la traducción de este proceso de instalación para saber de manera adecuada cómo tenemos que instalar estas galgas. Otra cosa importante que ya les había mencionado en el video pasado es la compensación térmica. Entonces en estas vino una gráfica. Lamentablemente no vino una ecuación. En algunas otras yo he visto que viene una ecuación, la cual podemos escribir y dibujarla para tener un respaldo electrónico y que podamos utilizarla como función directamente en la computadora. Entonces escribimos a tal temperatura cuál va a ser la deformación aparente, y a tal temperatura cómo va a cambiar el factor de galga. Entonces esto también es importante porque esta galga trabaja de menos 50 a 300. Entonces a 300 grados, pues obviamente el factor de galga ya habrá cambiado a un 90%, mientras que a temperatura ambiente pues se sigue manteniendo el coeficiente nominal y la temperatura nominal también. Entonces aquí vemos la instalación por soldadura de punto. Esto es para acero inoxidable, y vemos también acá que la alimentación del puente tiene que ser de 2 voltios. Ok, en cuanto a galgas de alta temperatura, pues hay de diferentes tipos, como vemos en internet. Estas, por ejemplo, de acá, estas yo no las he visto personalmente, hay como estas también de por acá. Y para la soldadura de punto, pues cada una de estas empresas que fabrica este tipo de galgas también ofrece un equipo de soldadura de punto que podemos adquirir para la instalación. Yo obviamente pues ese equipo no lo tengo de momento, pero pues a mí me recomendaron que podría utilizar este tipo de aparatos de soldadura por punto que se utiliza para las baterías. Obviamente que voy a tener que experimentar para probar cuál es el mejor, o cuál se adapta a estas condiciones. Entonces también acá hay, por ejemplo, videos, vemos de la empresa Micromeasurement, que ellos tienen su aparato especial, y aquí ellos especifican cómo hacer la instalación de este tipo de galgas. De momento no voy a hacer ningún experimento con este tipo de galgas, porque pues por ahora los experimentos que estoy mostrando en YouTube son los que se pueden hacer en condiciones caseras. Y pues experimentos que requieran alta temperatura, soldadura de punto y demás especificaciones técnicas, pues ya se van fuera del alcance de este tipo de experimentos caseros. Entonces de momento no voy a hacer ningún experimento, voy a dejarlo para el futuro, pero pues por ahora quería que se vea un poco más a detalle cómo son este tipo de galgas, ya físicamente y no solamente en la teoría.